La inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Esto reduce el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, lo que significa que se necesitará más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. Existen diferentes tipos de inflación, como la inflación de demanda, que se produce cuando hay un aumento en la demanda de bienes y servicios sin un aumento equivalente en la oferta, y la inflación de costos, que se produce cuando los costos de producción de los bienes y servicios aumentan y se trasladan al precio final. La inflación puede tener efectos negativos en la economía, como la disminución de la inversión y el ahorro, el aumento de los costos de los préstamos y la disminución de la capacidad de compra de los consumidores. Para combatir la inflación, los gobiernos pueden implementar políticas monetarias y fiscales, como la reducción de la oferta de dinero y el aumento de los impuestos. Es importante seguir de cerca la inflación y sus efectos en la economía para tomar decisiones informadas tanto en nuestras finanzas personales como en la inversión y planificación empresarial. Si no lo entiendes, no te preocupes, vamos a verlo con una historia. Había una vez un pequeño pueblo llamado Economía, donde todos sus habitantes vivían en armonía y felicidad. Todo era perfecto hasta que un día, la inflación llegó al pueblo y comenzó a causar estragos en la economía local. Los precios de los productos comenzaron a subir sin control y los habitantes del pueblo no sabían qué hacer. Al principio, trataron de ignorar el problema, pero pronto se dieron cuenta de que la inflación estaba afectando sus vidas de manera significativa. La gente comenzó a luchar por los productos básicos y el mercado se convirtió en una verdadera batalla campal. Los comerciantes aumentaron los precios cada vez más y los habitantes del pueblo no tenían otra opción que pagarlos. La situación empeoró tanto que algunas personas comenzaron a imprimir su propio dinero para intentar resolver sus problemas. Pero esto solo empeoró la situación, ya que la cantidad de dinero en circulación aumentó, lo que provocó una inflación aún mayor. Finalmente, las autoridades del pueblo intervinieron para poner fin a la inflación. Implementaron políticas económicas más estrictas, subiendo los intereses a los préstamos para que la gente gastara menos, y comenzaron a controlar los precios de los productos. Poco a poco, la inflación fue disminuyendo hasta que finalmente desapareció por completo. El pueblo de Economía aprendió una valiosa lección sobre los peligros de la inflación y cómo puede afectar a sus vidas. Desde entonces, han sido más conscientes de su economía y han trabajado juntos para mantener su estabilidad financiera. Pero ¿cómo afecta esto a los ahorradores e inversores? Sencillo, pierden poder adquisitivo con ella. De hecho, la rentabilidad real, aquella que determina el rendimiento del inversor una vez descontada la inflación, es el termómetro que mide su verdadero resultado. Al igual que el interés compuesto, la inflación también crece de manera exponencial. Por ejemplo, una inflación del 2% durante 20 años nos da como resultado un 48.59%. Lo cual significa que los inversores no han perdido dinero en esos 20 años, pero ahora su dinero solo les alcanza para comprar la mitad de lo que compraban hace 20 años. Es por esto por lo que la inflación es perjudicial para los ahorradores, porque se va robando tu dinero poco a poco. La inflación es como un impuesto que ponen los bancos sobre el dinero, que con el pasar del tiempo, cuando menos sientes, ya se han robado gran parte de tus ahorros. Por eso en los siguientes apartados veremos qué deberías hacer con tu dinero.